Mi Dios les bendiga, mis amados hermanos y oyentes que nos escuchan en esta hermosa mañana. Tenemos la maravillosa oportunidad de hacer presente a la Iglesia a través de estos medios para estar unidos en torno a la buena palabra de Dios que se nos está dando a falta de la dificultad de podernos congregar en razón de la situación que estamos viviendo. Quiero referirme a una propuesta que nos hace la parábola del sembrador, según Mateo en el capítulo 13, tomando de allí una palabra referente a los estorbos que encuentra la palabra para que se haga efectiva en los oyentes, como lo es los afanes de este siglo, o los afanes del mundo, o los afanes de la vida. La parábola del sembrador nos enseña el poder de la palabra de Dios para producir en el oyente frutos abundantes de vida y de salvación, y también los estorbos que la palabra encuentra para su buen aprovechamiento. Nos dice en la explicación que el Señor hace de la parábola, entre el verso 28 y el 23, con respecto a las dificultades, que los que oyen la palabra del reino y no la entienden, en ellos viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La pregunta es, ¿por qué no entienden la palabra? El que oye la palabra y la recibe con gozo, pero no echa raíz, no se cimenta, y a la aparición de los inconvenientes tropieza y sucumbe. El que oye la palabra, pero los afanes del siglo, o del mundo, o de la vida, la ahogan y la hace infructuosa. De hecho, hablar de los afanes de la vida, decir que el ritmo que nos tiene el mundo actual no da tregua, no da espacio para nada en la vida. Está llevando a esta sociedad a un ritmo desesperado. Todo el mundo preocupado por lo mediato, el afán del dinero, no para cosas importantes, sino para gastar. No hay tiempo para aún la propia vida, no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para la iglesia, no hay tiempo para Dios. Todo es un engaño, como lo dice el texto en el versículo 22 del capítulo 13. Todos vivimos afanados, sin tiempo para nada, sin tiempo para nadie. Llega lo inesperado, como lo que estamos viviendo, y todo cambia de repente, todo se detiene, los afanes de la vida quedan en suspenso. Confinados en casa, todo queda paralizado. Los negocios, el trabajo, los compromisos, etc. Y vemos cómo el afán en que estamos viviendo tiene una espera. Sin embargo, todo ha de ser para bien, como lo dice la palabra de Dios en boca del apóstol Pablo, cuando escribiendo a los romanos, nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Se dice por muchas bocas de gente importante que después de esta crisis que está viviendo el mundo, el mismo mundo no será igual. Esto lo vemos de parte de los políticos, de parte de la industria y demás. Sin duda que para el mundo será igual o de pronto pueda ser peor, en razón a que no tienen cómo cambiar porque no pueden ver la vida de otra manera.
Sin embargo, para nosotros los creyentes ha de haber un cambio absoluto. Se supone que superaremos esta etapa de los afanes, ya no estaremos afanados, como lo dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en oración delante de Dios. Sabiendo, entendiendo que nosotros podemos descargar en Dios todas nuestras preocupaciones, que Él se encargará de todo. Tendremos el tiempo que necesitamos para nosotros, que es lo que nosotros debemos analizar en este tiempo que el Señor nos da para echar un vistazo a todo lo que nosotros vivimos, porque hemos de entender la importancia que tiene la vida para nosotros, cómo se malgasta la misma salud, cómo se desperdician las oportunidades de vivir, y entonces tendremos tiempo para nosotros, tendremos tiempo para la familia, que en este tiempo, por los afanes de la vida, todo se está descomponiendo, no hay tiempo para la familia. ¿Y qué decimos de la iglesia, donde realmente uno como pastor de la iglesia se asombra mirando la actitud de muchas personas, que la iglesia es lo último que tienen en cuenta, porque los mismos afanes de la vida no dan espacio para asistir con libertad a la iglesia y disfrutar de todas las bendiciones que a través de ella se dan. Lo mismo en relación con Dios. Yo creo que ha llegado el tiempo en el que nosotros debemos repensar las cosas y volver nuestros ojos a Dios y darle el tiempo que Él pide, no por Él, porque Él está bastante interesado en poder hacer realidad en nosotros su hermoso proyecto. Y todo este tiempo nos ha de llevar a que podamos analizar y dejar de un lado tanta preocupación, tanto afán, y podamos tomar las cosas que corresponden al campo espiritual de una manera distinta y responsable. Tendremos la oportunidad de darle o de crear en nosotros un verdadero espíritu o sentido mejor de pertenencia, porque no nos sentimos nosotros realmente como parte de la iglesia, y esto es algo importantísimo, porque de acuerdo como nosotros podamos asumir la iglesia, estaremos dispuestos también para recibir lo que el Señor está dando a través de ella, porque nosotros desafortunadamente no estamos aprovechando adecuadamente todo lo que el Señor en su inmensa bondad está dándonos a través de la iglesia, de sus abundantes riquezas. Qué triste que nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar esas grandes verdades que el Señor nos da, y desafortunadamente no tienen en nosotros ese valor que debiera tener. Escuchábamos a nuestro pastor en la dominical del día de ayer, hablando de todas estas riquezas y abriendo la mente, abriendo la expectativa para que nosotros le prestemos atención, le pongamos cuidado y podamos valorar, porque nos estamos perdiendo esos grandes recursos que el Señor nos está dando. Declaraciones incomparables, y para la gente, para la mayoría, no significan nada. Son palabras que se quedan allí y no tenemos tiempo para valorar una declaración, no tenemos tiempo para hacer análisis realmente que tengan un valor espiritual. Hablamos de que Dios nos ha destinado, ha querido
que nosotros seamos sus hijos, pero eso es como tan común, porque como todo el mundo se siente hijo de Dios, entonces nosotros lo tomamos de la misma manera y de esa manera desvalorizamos lo que el Señor nos quiere decir. Pero, mis amados hermanos, es necesario que nosotros nos dispongamos en la vida y que realmente nosotros, a partir de este tiempo, podamos, de acuerdo con lo que nos está exigiendo la parábola del sembrador, nosotros podamos disponer nuestra vida como ese buen terreno apropiado donde la palabra de Dios pueda verdaderamente dar esos frutos que está esperando dar. Nuestra misma necesidad interior en relación con lo que Dios ha puesto en nosotros, que es necesario desarrollar, está pidiendo un espacio adecuado a la palabra de Dios para que ella pueda hacer su verdadero trabajo. Llama la atención en el texto de esta parábola que la buena tierra que da el fruto, no toda esa tierra produce fruto a 100 por 1, y es admirable porque la palabra de Dios nos dice que en el versículo 23 que en algunos produce fruto a 100, a 60 y a 30 por 1. Y nosotros creemos, yo personalmente creo, que nosotros estamos llamados a dar el fruto al 100%, al 100 por 1. Eso quiere decir que nosotros no debemos seguir conformándonos con asistir a la iglesia, con escuchar, con decir qué enseñanza tan especial, qué grandeza, pero no produce ningún resultado en la vida nuestra. Sabemos que según Dios y según esta palabra, todo depende de nosotros, de la forma como asumimos, con qué responsabilidad asumimos la palabra de Dios, la grandeza de Dios por su palabra en todo el contenido de ella que está esperando, porque en nosotros, como decía el pastor en la dominical y como lo dice el texto de Juan 1, se está esperando que esa palabra tome forma en la vida de nosotros para que no sea un conocimiento simple, sino una experiencia de vida. Pero todo está en nuestras manos, porque nosotros podemos, después de todo esto, seguir en los afanes, seguir en el mismo desenfreno de la vida, teniendo todo lo de Dios en un lugar aparte, como también podemos sacar un buen provecho de esta maravillosa experiencia, aprovechando todo este tiempo, como decía nuestra pastora Mayerly en la enseñanza a los jóvenes el sábado, que estaba tratando justamente de esa necesidad que nosotros tenemos de aprovechar bien el tiempo, los recursos, las oportunidades, porque sabemos que la palabra de Dios, como decía el pastor Jorge, no solamente nos es dada, sino que también está implementada y está provista de todos los recursos para que en nosotros se pueda cumplir a cabalidad ese maravilloso propósito de Dios. Por eso los invito, mis amados hermanos, a tener una reflexión distinta y a tener en nosotros ese verdadero deseo de aprovechar todo este recurso incomparable que nos está dando Dios a través de la iglesia, y que podamos mirar el significado de todo esto para que nosotros aprendamos, porque eso es lo que seguramente nos falta, aprender a utilizar todo ese caudal de riquezas que Dios ha puesto en manos nuestras para nuestro bien.
pero todo dependerá de nosotros, de la forma como lo asumir. Que Dios nos ayude, que Dios nos dirija y que definitivamente el cambio que está esperando nuestra propia vida y Dios se pueda dar de una manera muy especial. Los invito a tener una palabra de oración y a rogarle a nuestro Dios que nos ayude en este cometido importante. Eterno Dios y Padre nuestro, le damos gracias, mi Señor, por darnos la oportunidad todavía de escuchar tu hermosa palabra. A través de ella, mi Dios, toda la riqueza incomparable que mi Señor ha dispuesto para nosotros desde antes de los tiempos de los siglos, que en la mayoría de nosotros se está perdiendo, oh Dios, de explorar y de explotar toda esta riqueza en beneficio nuestro, que nos hará verdaderos cristianos. Necesitamos, Señor, que nos ayudes en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, que podamos superar, oh Dios, tanto afán que nos impone el mundo y que podamos llegar a esos estados de calma en ti, Señor, de esa paz que tú nos ofreces, donde podremos tener un territorio maravilloso, un territorio abonado para que tu palabra pueda, oh Dios, llegar como debe llegar a nosotros, a construir nuestra vida en la medida como el Señor lo ha querido. Muchas gracias le damos, oh Dios, y ruego la bendición sobre tu pueblo, mi Señor, que Dios nos ayude en esta hermosa bendición del despertar para el bien de todos. En el nombre admirable de Jesucristo nuestro Señor, te lo agradezco. Amén y amén. Mi Dios les bendiga, mis amados hermanos.